En la Biblia encontramos multitud de lugares sagrados y sitios especiales para Dios y para nosotros, los cristianos. Lugares Bíblicos es una producción del canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones. Capernaum. La ciudad neotestamentaria de Capernaum se halla ubicada en el noroeste del Mar de Galilea, alrededor de 4 kilómetros al oeste de la entrada del Jordán. Capernaum aparece en el registro bíblico únicamente en los evangelios, donde se le menciona en 16 oportunidades. Como centro económico de Galilea, fue más importante de lo que a menudo le ha atribuido la tradición. La designación de ciudad la diferencia de la categoría de aldea de pescadores. Su proximidad a una ruta comercial importante que se dirigía de este a oeste quizás explica la necesidad de que hubiera un puesto de aduana en este lugar. La importancia de la ciudad se demuestra aún más por hallarse ubicada allí una instalación militar bajo las órdenes de un centurión. La pesca y la agricultura eran importantes para la economía y la evidencia arqueológica sugiere que otras industrias livianas contribuían a la prosperidad local. El Señor Jesús, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Mateo capítulo 4 versículo 13. Y la utilizó como centro para su ministerio, por lo cual fue llamada su ciudad. Mateo capítulo 9 versículo 1. El Evangelio de Marcos utiliza 2 veces la expresión estar en casa. Marcos capítulo 2 versículo 1 y capítulo 9 versículo 28, lo que da una idea de la familiaridad del Señor con el lugar. Por lo menos 5 de sus apóstoles eran pescadores de Capernaum, ciudad que sirvió de escenario para muchos de sus milagros. Allí sanó al siervo del centurión, Mateo capítulo 8 versículos del 5 al 13, lo cual parece indicar que en Capernaum había una guarnición militar. Probablemente había también una aduana o un puesto de recolección de impuestos a cargo de Leví o Mateo, que se convirtió en un discípulo de Cristo. Mateo capítulo 9 versículo 9. Pedro tenía su casa en Capernaum y su suegra fue sanada allí de una fiebre. Mateo capítulo 8 versículos 14 y 15. Jesús, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba en Capernaum. Marcos capítulo 1 versículo 21. El famoso sermón del pan de vida fue predicado en esa sinagoga. Juan capítulo 6 versículo 59. Predicando un día, la multitud era tan grande que tuvo que pedir a Pedro que apartara una barca para predicar desde ella. Mateo capítulo 13 versículos del 1 al 2. Asimismo, sanó a un hombre que tenía seca una mano. Mateo capítulo 12 versículos del 9 al 13.
Curó a un paralítico que le bajaron en su lecho desde el techo de una vivienda. Marcos capítulo 2 versículos del 3 al 12. Resucitó a la hija de Jairo. Marcos capítulo 5 versículos 41 y 42. Fueron tantos los milagros que realizó allí que, estando en Nazaret, él mismo esperaba que le dijeran: de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Lucas capítulo 4 versículo 23. Sin embargo, el Señor mismo se quejó de la incredulidad de Capernaum y dijo: y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres elevada, hasta el Hades serás abatida. Lucas capítulo 10 versículo 15. Las ruinas que se han encontrado en Tel Hum son identificadas como el lugar de la antigua Capernaum. En las excavaciones se encontró una hermosa sinagoga de finales del siglo II o comienzos del III después de Cristo. De igual manera, restos de una iglesia del siglo IV. Capernaum, un sitio emblemático de la palabra de Dios.